Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Y estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Vamos a Romanos 8:6. Lauren, por favor. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Esto no se refiere a ver demasiada televisión, como algunos piensan, sino más bien es tratar de vivir para Dios fuera de su orden prescrito. Los resultados siempre serán pecado y separación de Dios. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. El orden prescrito de Dios es la cruz, y esto exige que nuestra fe constante esté en esa obra terminada que es la obra del Espíritu Santo. Yo quiero presentar lo siguiente y que me den ustedes su opinión. Cuando nosotros hablamos de ser carnales, la mayoría piensa en, que vemos demasiado fútbol tal vez por la televisión o algo de esa naturaleza. Yo propongo que eso realmente tiene muy poco que ver. El ser carnal es tratar de caminar en victoria por medios de la carne, por nuestros propios esfuerzos, fuerza y habilidad, sea lo que sea. Y no es la manera de Dios. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con eso o no? Bueno, definitivamente creo que tiene la razón. Tal vez si es que hacemos lo que usted acaba de decir, hacerlo incorrecto, tal vez termine en un interés en áreas en las que no debemos interesarnos o en cosas que no son buenas para el crecimiento cristiano, pero la idea... Pero creo que cuando nosotros hemos llegado allí, nos hemos pasado, digamos, ¿no? El hacer esto realmente, la mayoría de estas cosas que acabo de mencionar son cosas bíblicas, son espirituales. Realmente el ayuno es algo espiritual y podemos citar tantas cosas así, pero el tratar para tener victoria en esa capacidad no va a funcionar. Correcto. Y lo que estaba diciendo simplemente es que si la persona no sabe cómo permanecer enfocada en el objeto correcto de fe, el resultado final va a ser mundanalidad y van a haber diferentes cosas que van a llamar la atención, pero el problema principal es simplemente que no estamos poniéndole atención a lo que se supone que debemos estar poniéndole atención, que es nuestro enfoque en Cristo y la cruz. Así es, así es. Yo hubiera visto este pasaje en el pasado y probablemente hubiera pensado lo mismo, que poner la mente en la carne es muerte, enfocarnos en lo exterior, enfocándonos en lo que yo veo, en lo que yo escucho, que es algo importante para nosotros, pero cuando vemos esto en el contexto, él está hablando de depender de algo aparte de la cruz para nuestra salvación. Así que esto nos muestra que cualquier cosa fuera de la cruz es poner la mente en la carne. Así que sí cambia mi idea anterior al leer esto. Casualmente yo hubiera dicho, yo no quiero ser carnal, así que y como dijo el hermano Larson, necesitamos poner atención qué es lo que estamos viendo en la televisión, a qué estamos escuchando y todo este tipo de cosas. Usted mencionó ver demasiados deportes. Eso sería lo que yo mismo me he estado predicando, porque yo soy un fanático de los deportes. Pero cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, se puede convertir en algo así. Podemos obsesionarnos tanto que nos quita todo el enfoque, ya sea en los deportes, la música o lo que pueda llegar a ser. Nosotros nos desenfocamos de Dios, y viendo esto en el contexto, yo creo que usted tiene la razón, que el contraste entre el hombre, lo que significa ser carnal y lo que significa ser espiritual, y cómo es que cuando dejamos de ver ciertas películas o series de televisión o escuchar cierta música, es un fluir
por lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en nuestra vida cuando tenemos el objeto correcto de fe, en vez de decir, bueno, yo voy a hacer todas estas cosas y voy a acercarme más a Dios. Nosotros cambiamos las cosas y nos ponemos al revés. O cosas que el Espíritu Santo nos susurra, por ejemplo, bueno, ver el fútbol en sí mismo no es algo malo, pero el Espíritu Santo tal vez me dice a mí, yo quiero que dejes de ver el fútbol el día de hoy, quiero que leas la palabra y que ores. Específicamente me puede convencer de eso y yo tengo que ser obediente a eso. Así que todas estas cosas externas van a suceder cuando nos enfoquemos en el objeto correcto de fe. Y esas otras cosas van a Dos caer. cosas, hermano Swagger. Primeramente, cuando vemos a los Vaqueros de Dallas, eso es pecaminoso. Pero en segundo lugar, y más importante, la manera como usted responde es como yo respondo. Muy bien, John. Muy Sí, bien. sí, lo sé. bueno, teníamos que darle donde le duele. Este programa me ha traído convicción. No, pero el individuo... Él dice que te quiere Bueno, no, él ahora está actuando Sí, carnal, entonces. tengo que orar. Bueno, Gus, Me dijo que pasaba un camión a las 3 y que me bueno, pusiera los debajo Cowboys de él. perdieron el domingo pasado. Así es. Bueno, ya estoy mostrándole la ventaja de tener el objeto correcto en los santos. Y no, bueno, no. ya en serio, cuando vemos las intenciones del individuo, de acuerdo a cómo se les da algo, cómo se dirigen, estamos hablando de estilos de vida. La persona carnal trata de vivir su vida desde el punto de vista de la fuerza de voluntad y lo que ellos pueden hacer para poder vencer algo u obrar algo. Lo cual significa que si entran en ese tipo de pensamiento, no están pensando en la cruz, ni en el poder de la cruz y lo que tenemos disponible. Entonces la persona mentalmente carnal, en el próximo versículo leemos que está en enemistad con Dios porque ahora tratan de santificarse y de probar ser dignos o de satisfacerse ellos mismos en vez de tratar de hacer las cosas de la manera de Dios. John, la primera inclinación que tiene la persona de tratar de vivir para Dios, lo consideren de esa manera o no, pero eso es lo que es cosas que son religiosas y tengo que ser, digamos, fiel a la iglesia y deben de hacerlo. Son cosas que debemos hacer. Yo tengo que ayunar un día a la semana. Tengo que estar seguro de entregar mis diezmos. Esas cosas son cosas que son correctas y deben de suceder. Y nosotros le fallamos al Señor si no las hacemos, pero esa no es la llave a la victoria. Entonces yo pienso que ahí es donde la gente se confunde a veces, porque dicen estoy haciendo buenas cosas Así es. y aún está mal. No lo dudo, no lo dudo. Piensan ellos, tienen una autoestima muy alta, pero eso no tiene ninguna avenida de victoria en lo absoluto. Y el Señor quiere que nosotros hagamos la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe y hacer eso constantemente. Allí es donde está nuestra fe, ¿no? Nuestros deseos sobre el mundo, la carne y el diablo. Y nosotros no debemos hacer el blanco de nuestra fe nosotros mismos o ninguna otra persona. O tal vez la iglesia, ¿no? Con todos sus rudimentos y religión. Nosotros no debemos hacer eso. Somos fieles a la iglesia si somos buenos cristianos, ¿no? Y entregamos nuestro diezmo, etcétera, etcétera. Pero no creo que de eso está hablando el Espíritu Santo acá. Me parece que nosotros debemos hacer la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe. Y una vez eso sucede, el Espíritu Santo empezará a obrar en nuestras vidas y Sí. corazones. Y esas otras cosas, a veces nosotros, bueno, esto es un poco distinto, pero las hacemos pecado y realmente no lo Correcto. son. Y una vez más, la idea de esa mente carnal y esa mente espiritual es la dirección de la mente. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué sentimos que tiene que hacerse para producir una vida cristiana exitosa? Pero Eso es lo que significa poner la mente. Pero el estar enfocado de esa manera, realmente acabas de tomar un camino Bueno, lo que equivocado. estoy diciendo es que eso simplemente es lo que significa poner la mente. Así que si uno pone la mente en el espíritu,
la mente está enfocada en Cristo y la cruz. Si uno pone la mente en la carne, uno se enfoca en lo que uno planifica hacer para ser cristiano. Porque en otras traducciones dice que debemos enfocarnos en... Que es la idea principal de poner la mente, es enfocarse en la cruz o de poner la mente en cosas. Sí, un enfoque, sí. Quiero eso es lo que dice. mencionar la palabra carnal aquí. Es la palabra sor, que significa la carne. Entonces yo interpreto esto que significa deseos carnales, apetitos carnales, intereses carnales, en oposición a las cosas espirituales. Puede ser comida, alcohol, puede ser comportamiento promiscuo, lujuria, todas esas cosas. Es para satisfacer la carne y sabemos que esa es la lucha de la vida. ¿Satisfacemos la carne o seguimos el camino del Espíritu? Correcto, pero en esta conversación, en el contexto, Pablo está hablando de la santificación. Entonces la idea es moral en cuanto a qué mentalidad es la que el creyente debe mantener para poder experimentar exitosamente el cristianismo. Y yo creo que ese es el contexto de todo el proceso. Entonces, carne, en ese sentido, sería una persona que está confiando en su propio mecanismo, en sus propios procesos, o simplemente algo que él puede hacer, aquello que tiene que ver con carne, aquello que es de hombre, en vez de aquello que es el orden prescrito de Dios. Es la dirección de la mente que nos da el resultado correcto de la santificación. Lo que acabas de decir realmente, ahí es donde está. Está en nuestra santificación. Eso es lo que está enseñándonos Pablo. Y esas otras cosas son elementales, muy elementales. Pero estoy hablando de personas que son buenos cristianos. Correcto. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Vamos a empezar de nuevo antes de lo que dije antes de la pausa. No me parece que Pablo está hablando de cosas inconsecuenciales, ver demasiado fútbol, esto y aquello. Yo creo que eso está en el futuro y esas son cosas pues pequeñas. Pero yo creo que él está hablando de dónde nosotros ponemos nuestra fe, que es la cruz de Cristo. Y nosotros hacemos eso el blanco de nuestra fe y vivimos esa vida en esa capacidad. Y esa es la llave a la victoria. Y lo demás, pues, tal vez yo no esté tratándolo lo suficiente, pero para mí es inconsecuencial. Bueno, yo creo que lo que el doctor Gray dijo ciertamente es correcto, pero es el resultado de tener una mente carnal. Es el resultado de no tener la fe en el objeto correcto. Ahí es donde los deseos de la carne y la concupiscencia y los deseos de los ojos comienzan a dominar al individuo. Pero esta conversación realmente se trata de la dirección de la mente, cómo nos dirigimos en nuestra vida con Cristo y nuestro caminar con Dios. Así que poner la mente en la carne con respecto a esto es no mantener nuestros ojos en Cristo y la cruz. El poner la mente en el Espíritu es mantener nuestros ojos en Cristo y la cruz. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es el contenido de todo esto. Sí, una de las definiciones que se utiliza por Mounce en el griego es phroneme, que es la palabra de la que estamos hablando aquí para mente, es la idea de marco de pensamiento, aspiraciones y voluntad. Creo que usted utilizó el término enfoque. ¿Cómo estamos pensando? ¿En qué estamos pensando al pasar por cosas? La Biblia nos dice en Gálatas 6:14 que Dios nos diría, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
La idea es que el creyente, si está pensando carnalmente, así es como él está dirigiéndose a todo. Su enfoque es, cuando algo se le da para hacer algo, inmediatamente está dependiendo de su desempeño para lograr hacerlo. Y al contrario, la persona espiritual ahora entiende que si su fe está en la cruz, el Espíritu Santo va a ayudarlo a obrar esa tarea. No lo hace en su fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Voy a utilizar un ejemplo personal. Yo sentí desde joven, cuando mi madre compartió conmigo un evento que sucedió, y no entraré en detalles ahora, pero fui llamado a la oración de intercesión. No entendía esa oración de intercesión, pero durante un tiempo se convirtió en una responsabilidad para mí, en vez de un placer. Quiero explicar la diferencia. Sentía que si no lo hacía, me iba a perder algo. Si no lo hacía, entonces yo me sentía un poco condenado. Y me di cuenta, después de que comencé a entender el mensaje de la cruz, que el propósito para hacerlo era que el Señor me estaba llamando a hacerlo. Y ahora mi enfoque es que hay un gozo, y el Espíritu Santo, de acuerdo a cómo comienzo a interceder, trae a mi mente cosas que el Señor quiere que yo ponga en oración. Ahora estoy abierto a esas cosas, y no es para mi beneficio personal. Yo lo estoy haciendo como resultado de que el Espíritu Santo se mueve sobre mí. Yo estoy hablando de personas que no están viendo demasiada televisión, que no están viendo demasiado fútbol o no están yendo demasiado a pescar. Eso Sí. no pasa por sus mentes. Pero lo que sí están haciendo es peor, mucho peor que esas otras cosas. Ellos están tratando de enfocarse en cosas que son religiosas, que son espirituales, aún bíblicas. El ayuno es bíblico, Claro que sí. pero si ellos piensan, yo puedo hacer estas cosas y voy a salir de allí victorioso, no van a sobrevivir de esa Correcto. manera. Esa es la mentalidad carnal. A eso me refiero. Mire, si no les importa, les pido que busquen el diagrama de la vida cristiana victoriosa y la vida cristiana derrotada para traer una de estas a la plática. Noten que el término que utilizamos para describir el primer aspecto es el enfoque. Eso es lo que significa ser mentalmente o dirigir la mente en algo. Sí, sí. El enfoque del individuo es de lo que se está hablando aquí. Entonces, la vida cristiana victoriosa es el resultado del enfoque correcto, de la mentalidad correcta. Esta es una persona mentalmente espiritual. Su enfoque está en Cristo. El enfoque de su fe es lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, y el resultado final es que el Espíritu Santo nos trae la victoria. Así Lo es. otro es una vida cristiana derrotada. El enfoque de este individuo está en las obras. Por lo tanto, él está enfocado en la carne. Él está pensando en las cosas, o mentalmente carnal, está pensando en aquellas cosas que la mayoría del tiempo, como usted ha dicho, es religión. El objeto de fe se convierte en su desempeño, en lo que ellos hacen. Pero el problema con eso es que frustramos la gracia de Dios, y la única fuente de poder disponible es el yo, y eso producirá inconsistencias y fracaso. ¿Y se puede cambiar eso? Sí, regresen a la vida cristiana victoriosa. Así es. Y una vez más, el enfoque es la primera palabra, y tiene que ver con lo que la mentalidad del individuo sea. Bien, pero ¿puedes cambiar eso a como era antes? Es la vida victoriosa. Muy Vayamos bien, a la vida derrotada. correcto. Allí es donde viven la mayoría de los cristianos hoy Así día. es. El enfoque en las obras, el blanco de la fe, rendimiento de esas obras, fuente de poder el yo, los resultados el fracaso. Correcto. Y sí, Allí es donde viven la mayoría de los cristianos, y me refiero a buenos cristianos. Personas que no están viendo demasiada televisión. Ellos funcionan en esta capacidad porque se ve bien, suena correcto. He hecho buenas obras, pero la fuente de poder es el yo. Y el Espíritu Santo no respeta eso. Y Así no lo va a es, respetar. sí. Los Y resultados son el fracaso. eso es lo que significa poner la mente en la carne. Ahí está. Eso es lo que un cristiano carnal va a experimentar. Y esto va a concluir en que van a haber diferentes tipos de pecado que van a manifestarse, pero correcto. lo primero que Pablo está tratando es que si nosotros ponemos nuestra mente donde debe estar, nos enfocamos donde tenemos que enfocarnos y sabemos en qué poner nuestra fe, entonces la vida cristiana será un gozo y será lo que Dios quiso que fuese.
Bueno, cuando fallas todo el tiempo no es algo agradable. No, no es algo divertido. Realmente usted sabe que está mal y como Dave lo dice muchas veces, estás lleno de culpa. Así es. Y usted no quiere la culpa. Y este es el peligro. Si nosotros nos dirigimos a nuestra experiencia cristiana a través de esta mentalidad carnal, aunque la naturaleza pecaminosa, el poder de la naturaleza pecaminosa es rota en la cruz, quedó ineficaz y destruida, podemos encontrar que la naturaleza pecaminosa comienza a dominarnos una vez más y actos de pecado comenzarán a dominar y a gobernarnos. Aunque estamos bajo la gracia, nos encontraremos porque nuestra fe no está en el objeto correcto de lo que Cristo hizo por nosotros, encontraremos que la naturaleza pecaminosa se reactiva y nos domina y el pecado se convertirá en un problema más grande. No se detiene aquí. Correcto. Por eso es que vemos que fracaso repetido y actos de pecado se generan y la fe del creyente termina menguando porque sienten que no pueden obtener la victoria y luego comienzan a decir, es demasiado difícil, no lo puedo hacer. No, sí lo puede hacer. Pero si su fe está en el objeto correcto, dependiendo de lo que Cristo ya hizo, la victoria es suya, entendiendo que en nuestra unión con Cristo morimos con Él por el bautismo en la muerte, la naturaleza pecaminosa fue destruida, pero puede revivir. El pecado revivió y yo morí, dijo Pablo en Romanos 7. Tenemos que tener cuidado. Esto no se detendrá solamente con la mentalidad carnal, causará que actos de pecado incrementen y sea un dominio en nuestra experiencia cristiana. Porque una persona regenerada no quiere continuar pecando, quiere agradar a Dios, pero no sabe cómo. Entonces, exactamente, la persona termina miserable cuando constantemente le está fallando a Dios y queda mal cuando uno hace cosas que sabe que está en contra de Dios. Correcto. Así que eso causa que la persona se frustre y se sienta miserable. Lo que él está diciendo es muy cierto. Esa es esa rueda en la que la gente se sube como los ratones. Lo hacen porque tratan de vencer esto, tratan este movimiento. Entonces no funciona y alguien más dice, bueno, intenten esto, intenten esta vida con propósito. Tratan 40 días con propósito y siguen corriendo en esa rueda. No funciona. Bueno, traten esto. Entonces se suben en la próxima rueda y tratan aquello. Y ellos pasan de moda a moda a moda, no porque aborrecen a Dios, sino porque aman a Dios y quieren agradar a Dios, pero tristemente no van a obtener la victoria en sus propias fuerzas o tratando de hacer artimañas. Tiene que ser fe en la cruz. Están tratando de diseñar su victoria. Exactamente. Están tratando de diseñarse a sí mismo. Si yo hago esto y escuchan algo que otra persona hace y suena correctamente, la iglesia vive una cantidad de cosas así y realmente el reprender el demonio de lujuria de su mente y su corazón es algo bastante grande en muchos lugares. La apatía, el espíritu de apatía, los celos, la envidia y hay muchas otras cosas y piensan que esa es la manera de tener victoria. Y luego la iglesia entra en, ¿cómo se llama? Tomar un grupo de personas. Los retiros. Realmente es consejería, pero es una sesión de encuentro. Sesiones de encuentro. Exacto. A eso me refería. Pero eso es muy conocido y todavía tal vez lo estén llevando a cabo. 4 años atrás era muy popular. Bueno, nosotros leímos en un libro que decía, haga 50 pechadas. Si tiene una tentación, no sé, eso no funciona, entonces 50 sentadillas. Sí. Si no funciona, haga el doble. Pero eso de hecho fue escrito en la parte de atrás de una Biblia de estudios. Sí. Ese es el ejemplo de lo que significa poner la mente en la carne. Así es. ¿Puedo compartir un pensamiento que trata con esto, pero sigue otra dirección? Solamente le quedan 30 ¿Se me acabó segundos. el tiempo? ¿Sabe? Bueno, vamos a cuando hacer regresemos, En la próxima programación lo hacemos porque quiero que la gente escuche y que usted no tenga que apresurarse. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra. Ellos necesitan escucharlo y será de bendición para ellos y para usted también. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.